Segunda semana de Lengua y Literatura. Hoy trataremos de la lectura de reseñas de películas. ¿Qué es una reseña cinematográfica? Las reseñas son textos informativos de mucha importancia, pues contienen detalles e información sobre una película y también expresan la opinión del escritor. Una reseña es un texto corto, por lo general entre 600 y 1200 palabras, que contiene un análisis personal de la trama de una película, acompañado de un análisis contextual, es decir, opinión e información sobre el momento histórico en el que la película se estrena y por qué es importante, así como el espacio geográfico o el grupo social al que está dirigida la película. Además, las reseñas suelen incluir opiniones y análisis sobre la calidad cinematográfica de toda película. Esto es, la iluminación, el manejo de cámaras, la fotografía, la calidad de la actuación, los efectos especiales, etc. Es usual también colocar una calificación general de la película. Con una reseña, el autor pretende informar a los lectores sobre lo que deben esperar al ver una película, así como las fortalezas y las debilidades que se pueden apreciar en ella. En esta imagen tenemos la calidad cinematográfica de una película, Avatar, donde la autora nos presenta la ficha técnica, la sinopsis, además de una opinión y la valoración que le da a esta película. ¿Qué partes tiene una reseña? Tiene un título, un encabezado dentro de la introducción. Se presenta la información general de la película, nombre, fecha de estreno, países e incluso actores. El resumen destaca los aspectos elementales de la película. Recuerda que la reseña no es una sinopsis. La reseña incluye también elementos externos a la trama de la película, como el contexto histórico o cultural en el que sucede. El análisis o comentario crítico es la parte más importante de la reseña. Aquí, el autor detalla sus impresiones sobre la película. Se puede, asimismo, emitir opiniones sobre las acciones de los personajes o la trama, o bien sobre elementos artísticos del cine. En la conclusión o la evaluación de la película, después de toda argumentación y detalles, el autor de la reseña evalúa la película. Este juicio siempre estará acompañado de una argumentación. Al final de la reseña se formulará una recomendación indirecta. El autor dirá si debemos o no debemos, en su criterio, ver la película. Además tiene el autor de la reseña, que este puede ir al final o al inicio de la misma. En esta parte tenemos una reseña del mismo ejemplo que vimos anteriormente, donde se da
Un texto creativo. Recordemos, la reseña es también un texto creativo, por lo que muchos autores prefieren escribirla con un tono natural y divertido, que permita al lector interesarse en lo que se está exponiendo y que facilite la comprensión. Es común que nos encontremos con reseñas que no necesariamente presentan los elementos que la conforman de manera directa. Por ejemplo, los realizadores o los actores participantes, quienes pueden ser introducidos de manera espontánea en el texto. La reseña no es un resumen ni una sinopsis, porque contiene información adicional a las acciones sucedidas en la película. La reseña es mucho más compleja y completa y permite tener una mayor idea de una película antes de verla. Muchas veces las reseñas son muy influyentes en el público y pueden cambiar la aceptación o rechazo general hacia la película. Todo depende de la calidad del reseñador, por su precisión al momento de dar detalles, de su estilo de escritura y de su capacidad para argumentar sobre la película escogida. Esto en cuanto a las reseñas de películas, las reseñas cinematográficas. Muchas gracias por atenderme.